Ya estamos grabando. Namao Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutalesh Mate Bhakti Vibhava Purimakara Swami Tinamine Yasya Prasadam Bhagava Prasadam Yasya Prasadam Nagati Kutopi Dayan Stupan Stasaya Sastri Sandhya Bandiguru Sicharan Aravindan Omagyati Virandasya Yayak Janan Salakanan Chaktulum Litan Yanatas Mnisikura Venamaha Van Chakal Patarubya Chakri Pasindubya Vachapati Tanam Pavanivyo Vesnavivyo Namonamaha. El Dios del universo y el Dios de la tierra. Heidegger hay una frase suya que decía que todo preguntar es un buscar. Todo preguntar es un buscar. Todo buscar tiene su dirección previa, que le viene de lo buscado. Cuando uno pregunta es porque busca. Y cuando uno busca, todo lo que estamos buscando ya viene con una dirección previa, que nos viene de lo buscado. Así que el místico, el trascendentalista, pregunta acerca de Dios y busca a Dios. ¿Por qué? Porque lógicamente su dirección, la dirección previa de esa pregunta, le viene de lo buscado. Dios hace que te preguntes por ti y hace que te preguntes por Él. Decía Zaratustra, el singular personaje que creó el loco de Federico Nietzsche, en la obra, así hablaba Zaratustra, decía, ¿será posible? ¿Será posible? Ese santo anciano no ha oído en su bosque que Dios ha muerto. Esa frase de Nietzsche se quedó muy popularizada, ¿no? Esta de Dios ha muerto. Y una vez vi una viñeta muy graciosa que ponía una pintada, vi una pintada en Madrid cerca del Ateneo y ponía Dios ha muerto, y firmaba Nietzsche. Y otro puso una pintada al lado, Nietzsche ha muerto, firmado Dios. Porque obviamente el que murió fue Nietzsche. Pero la relación del hombre, esta relación del hombre perdido, porque para Nietzsche el hombre estaba perdido en un universo sin sentido, la relación del hombre con la fuente de la energía universal siempre ha sido complicada. ¿Para qué nos vamos a engañar? Siempre ha sido complicada. Podríamos decir que se establece una relación con esa energía universal, o con la trascendencia, o con Dios, o como lo queráis llamar, pero se establece una relación de amor-odio, querer y no querer, de aceptación y de negación, de complementariedad, incluso para aquellos que niegan la existencia de una realidad trascendental al ser humano. Surata, por favor, cierra tu micrófono. Sorry. Que se mete, no pasa nada, cariño. Os decía que esto, ¿no? Que tenemos esta dualidad, ¿no? Esta relación con la divinidad desde el principio, con la búsqueda de la trascendencia, ¿no? Esta relación de amor-odio, de querer y no querer creer, de aceptar y de negar a la vez. La pregunta es, ¿vivimos dando la espalda a Dios? El hombre vive, la sociedad actual vive dando la espalda a Dios. Hoy día, para muchos seres humanos, Dios no existe. Para muchísimos seres humanos, Dios no existe. Y sí que puede resultar muy contundente esta afirmación. Pero no obstante, si observáis con un mínimo de rigor y sin ningún tipo de fanatismo ni de falso apasionamiento, que esto es muy importante,
para poder trascender, para poder recorrer los caminos del misticismo, uno no tiene que tener ni falso apasionamiento y tiene que actuar con un mínimo de rigor. Bueno, pues si observáis, como os decía, con un mínimo de rigor y desprovistos de un falso apasionamiento, y os detenéis a examinar, nos detenemos a examinar nuestra vida día a día, instante a instante. Nos sorprendería de verdad, nos sorprendería comprobar que en la práctica vivimos manifestando que Dios es ajeno a nuestro diario existir. Incluso quienes se dicen creyentes de una religión o quienes se dice que están, si se observan día a día en la práctica, vivimos manifestando que Dios es ajeno a nuestro diario existir. No se hace presente en nuestro diario existir. Cierto es que una cosa es ignorar y otra distinta es negar, ¿no? Pero en la realidad, nuestra realidad en la que vivimos, equivale a lo mismo. En nuestro mundo occidental, tan moderno y tecnológico y tan lleno de adelantos y de tantas cosas, en nuestro mundo occidental parece que ha quedado, que este mundo y su gente han quedado perdidos en la noche de los tiempos, se han perdido en la lejanía de las noches de los tiempos, las vivencias infantiles, de miedo, de espanto, ¿no? Ante el Dios en minúscula, ese Dios en minúscula que nos metieron del terror, ¿no? El justiciero, el vengativo, que se puede ver en tantos pasajes de tantas escrituras y especialmente en algunos pasajes en la tradición judío-cristiana, pues en el Antiguo Testamento pues hay cosas tremendas y en los propios Vedas también. No hay una parte, ¿no? que parece que está ese Dios justiciero, vengativo. Y hoy en día, en nuestro universo más próximo, más cercano, la relación con el Creador, por así llamarlo, ¿no? o con la divinidad, si afirmamos que Dios es sinónimo de creador, de creatividad, de fuente original, pues ha variado considerablemente. Quizá demasiado, hemos pasado del Dios del horror a un Dios doméstico, a una existencia mística doméstica, no de apariencias, hasta el extremo quizás, de que estamos viviendo una existencia cotidiana, alejada de las fuentes de la trascendencia. Y yo de esto sí que estoy completamente seguro. Estamos viviendo el mundo occidental, estamos viviendo el mundo en general, ¿no? Una existencia cotidiana muy alejada de las fuentes de la trascendencia. La relación del hombre con Dios, con el Dios universal, no está ligada en exclusividad para nada al Dios terrenal. Insisto, la relación del hombre con el Dios universal no está ligada en exclusividad al Dios terrenal de una religión, ni siquiera al ámbito de la filosofía, o al arte, o a ninguna ciencia. ¿Por qué os digo esto? Porque la relación con el Dios universal es una relación absolutamente personal, íntima, profunda, vivencial y experimental. ¿Ok? Si vaciamos esos contenidos, nuestra percepción va a estar incompleta, estaría incompleta. Igual que a una mesa a la que le falta una pata de apoyo, tiembla, no puedes usarla. Sin embargo,
solemos asistir a toda una serie de complicada de actuaciones que pretenden mostrarnos, a través de los procesos religiosos del Dios terrenal, una visión estática, atrapada en el tiempo y excesivamente dogmática de Dios. Ahí es donde está el Dios terrenal. La imagen del Dios terrenal es una serie muy complicada de actuaciones que encierran, que nos muestran una visión de Dios estática, invariable, inmutable, que se quedó atrapada en el tiempo, en el rito y, sobre todo, excesivamente dogmática. Excesivamente dogmática. Eso es el Dios terrenal. Y sí, mis queridas y sensuales criaturas, esa imagen de Dios terrenal es rígida, asfixiante y carente de sentido práctico, absolutamente carente de sentido práctico y nada comprometida con el humanismo de nuestras vidas. Lo que de verdad necesitamos como auténtico sentido y como auténtico consuelo en nuestras vidas es ese humanismo, ese Dios próximo, esa relación personal. Esa imagen rígida del Dios terrenal, esa imagen rígida, es lo que hace que la gente se decepcione, porque no tiene ningún sentido práctico. Ha servido para instrumentalizar, para institucionalizar una figura universal contenida en un bote, envasada, cerrada. Y soy consciente, como no puede ser de otra forma, que estas palabras que digo, que lo que os estoy diciendo en esta clase, pues puede provocar cierto rechazo para algunas personas de las que se consideran extremadamente religiosas, apegadas al rito, apegadas a la forma. ¿Ok? Podríamos preguntarnos, ¿qué papel desempeña la religión en el siglo XXI? Fijaros que Arjuna, Krishna le dice a Arjuna en el Bhagavad Gita, abandona toda forma de religión y tan solo entrégate a mí. Y esto se lo dice después de que le ha mostrado la forma universal. Le llega a mostrar su forma universal. Ve cómo él es el Señor, cómo está haciendo y deshaciendo mundos, etc. Ve todo y Krishna le dice, no temas, abandona cualquier otro deber y tan solo entrégate a mí. ¿Qué papel desempeña la religión en el siglo XXI, en el siglo en el que estamos? Esa es una buena pregunta. ¿Qué papel desempeña? Desde mi punto de vista, todas las religiones tienen una clara responsabilidad en el distanciamiento del hombre respecto a Dios. Sí, mis queridos, mis queridas y sensuales criaturas, todas las religiones tienen su parte alicuota, tienen una clara responsabilidad en el distanciamiento que ha surgido del hombre respecto de Dios. Demasiada teología, muchos dogmas, ritos, una lista interminable de prohibiciones, limitaciones, castigos, que han plasmado, por así decirlo, un mapa de indiferencia ante el hecho religioso en su manifestación. Por eso cada vez más gente se está convirtiendo indiferente ante el hecho religioso. La ciencia, o más bien lo correcto sería afirmar las ciencias, ¿no? Porque la palabra ciencia es una pura abstracción, ¿no? Entonces podríamos decir que las ciencias pretenden cubrir el papel de la religión a la hora de explicar el universo
el mundo y el hombre, estos tres factores: el universo, el mundo y el hombre. Eso es lo que intentan, ese es el lugar que ha intentado cubrir ahora con las ciencias. Y ha intentado cubrir este papel para explicar el mundo y al hombre, y la ciencia intenta quitar o intenta borrar los miedos ancestrales del ser humano. Explicar el origen de la vida sin que te vaya a venir un castigo infernal ni nada de esto, ¿no? Pero la ciencia te puede explicar, o quiere explicarte las ciencias, el origen de la vida. Bien, bravo. Aplaudimos, es legítimo. Pero, ¿y el sentido de la vida? Porque explicar el origen de la vida está muy bien. Pero aquí la verdadera cuestión, la verdadera pregunta, no es el origen de la vida, es el sentido de la vida. Eso es a lo que me tienes que responder. El sentido de la vida. ¿Por qué y para qué existo? ¿Quién soy? Son las eternas preguntas que siguen continuamente, que siguen golpeando nuestras mentes pensantes y lucubrantes. Y la ciencia no consigue en absoluto explicar aquello que está más allá de su propio campo de comprensión. Lo imposible, mis queridos amigos, no es impensable. Lo imposible no es impensable, pero es impracticable. Pero es impracticable. Así que lo que es finito y temporal está sometido a la ley natural de nacer, crecer, desarrollarse, brillar, como lo queráis llamar, y apagarse, extinguirse, morir. Nacer, crecer, desarrollar, brillar, manifestarse y apagarse. El ciclo de la vida, de la naturaleza, es contundente. Es absolutamente contundente. Aquí, en nuestro mundo, todo está sometido a la mutabilidad, al cambio, a la impermanencia. Absolutamente todo. Todo está sometido así. Dios de la tierra, Dios del universo. Son cara y cruz de una misma realidad existencial humana. ¿Ok? El Dios de la tierra y el Dios del universo son cara y cruz de una misma realidad existencial del hombre. El Dios en minúsculas de la tierra es temporal, manejable, según nuestras propias expectativas mundanas, partidistas, interesadas, pequeñas y mezquinas, siempre cambiantes según nuestro estado de ánimo. El Dios en mayúsculas, el Dios del universo, es eterno en el tiempo, inmutable en su esencia, en su origen, y Él es origen de toda la creación. La unidad a la que el ser humano inconscientemente ansía regresar. El hombre, el ser humano, inconscientemente está ansiando regresar a esa unidad. Tiene que pasar del Dios de la tierra al Dios del universo. Porque el Dios de la tierra, insisto, que es temporal, manejable, según las propias expectativas mundanas. El espíritu partidista que se adueña de todo. De gentes interesadas, pequeñas y mezquinas. Y esa relación es cambiante según nuestros estados de ánimo. Pero este otro Dios en mayúsculas, el Dios del universo, ese es eterno en el tiempo. Y esto es muy importante entender, que es inmutable en su esencia. Y Él es origen, Él es la causa de todas las causas,
tal y como se afirma en los Vedas y tal y como se afirma en la Biblia y en otros textos sagrados. Las religiones concretas y naturales nos hablan y nos perfilan un Dios de la tierra, para una sociedad que sigue un culto, para un fenómeno sociológico. La filosofía nos muestra un panorama en apariencia más completo, pero a su vez sigue siendo insuficiente. Sigue siendo insuficiente. Los místicos, en cambio, y aquí es donde está la sustancia de esta cuestión, los místicos, en cambio, viven la experiencia directa, certera y maravillosa de una trascendencia real, de un Dios del universo. Eso es lo que viven los místicos. Los místicos viven esa experiencia directa, certera, maravillosa, de esa trascendencia real, con un Dios universal, con el Dios del universo. Y es muy importante que hagamos juntos, que hagamos todos una reflexión. La voluntad de vivir implica necesariamente la voluntad de estar sano. Los complejos de culpabilidad son uno de los mayores obstáculos para nuestro bienestar. Los complejos de culpabilidad son uno de los mayores obstáculos que existen. La tensión implica miedo y agresividad. Y no es el miedo lo que nos motiva, sino la alegría. El miedo no nos puede motivar, no es el miedo lo que nos motiva es la alegría. La satisfacción se revela en el místico como un incentivo para nuestra creatividad, para esa creatividad que hemos creado en el centro de creatividad, que ya luego os pasaré, os pondré en el grupo el enlace. Mirad, el reino humano es distinto del reino de la física clásica. Vivimos en un mundo construido por nosotros, ¿no? Por nuestra ciencia, en el plano físico, emocional, psicológico y energético, ¿no? Un mundo que en definitiva podríamos decir que está transversado en un eje que es horizontal, ¿no? Poseemos la capacidad de hacer algo nuevo e influir, y cuando hacemos algo nuevo, influimos en la materia física que forma nuestro propio cuerpo y nuestro entorno. Si no fuéramos nada más que máquinas, solo un mecánico podría aspirar a cambiarnos, ¿o no? Pero somos más que esa realidad, porque podemos transformarnos también a nosotros mismos. A nosotros mismos. Así que no podemos ser máquinas. No podemos ser máquinas porque tenemos esa capacidad de transformarnos. Si fuéramos máquinas, nos tendría que transformar, nos tendría que reparar un mecánico. Pero nosotros podemos transformarnos a nosotros mismos. Así que, para alcanzar al Dios universal, debemos partir primeramente de nuestro propio universo interior, de nuestro sentir más profundo. Por ello, es preciso que encaminemos nuestros pasos, todos y cada uno de nuestros pasos, hacia una profunda integración con nuestro ser interior. De forma seria, tenemos que integrarnos con nuestro ser interior, no con nuestro tener exterior. Tenéis que buscar la integración con el ser interior. Día a día, todos los días, tratar de buscar la integración en el ser interior, en la senda adecuada para que triunfemos como seres humanos. ¿Ok?
La palabra es fuente de creación. Ya os he hablado del poder de las palabras. La palabra es la fuente de creación original. En otra clase os hablé del verbo se hizo carne y os hablé de la vibración sonora en el universo. Y os puse incluso la música, la vibración de Júpiter. La palabra es fuente de creación, es vida, es fuerza real y auténtica. La palabra tiene una fuerza real y auténtica. La mística que yo trato de comunicaros, y es la mística de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Jesús, de Chaitanya Mahaprabhu, de San Francisco, de todos los grandes, de los sufíes del Islam, porque los místicos están en todas partes. En una clase os dije que los místicos son estos que están en los márgenes de las carreteras de las grandes religiones. En los márgenes, en los arcenes, caminan los místicos. ¿No? Pues la mística es sinónimo de vida plena, de abarcar lo inabarcable, de vivir y existir. Existe una piedra. El ser humano vive, el ser humano no existe, vive. ¿Y existir? Podríamos preguntarnos. Existir existe, como os decía, una piedra. El ser humano, vosotros como seres humanos, todos nosotros como seres humanos, vivimos nuestra experiencia finita y terrenal. Vivimos una experiencia que es finita y terrenal como esencia de trascendencia, de plenitud armoniosa. Podemos transitar ese camino a través de la mística de una forma reconfortante y sosegada. No es que existamos, es que vivimos la trascendencia. De la experiencia mística, y a través de la experiencia mística, podemos comprender lo que es inexplicable. Podemos aprender lo infinito. Podemos calmar la sed de un corazón que está herido, que grita en los silencios de la eternidad, que toma forma en el presente, en nuestro presente. Solamente a través de la experiencia mística vais a poder comprender lo que es inexplicable, creedme. Lo vais a poder aprender, lo infinito, calmar la sed de un corazón herido que grita en los silencios de la eternidad. Cuando Cristo dice, quien bebe de mi agua no vuelve a tener sed, cuando está la mujer y le da agua del pozo y le dice, quien bebe de mi agua nunca más vuelve a tener sed. Claro, la mujer entiende al Dios de la tierra y se va a buscar a la gente de su aldea porque dice, ¡guau! Si este tipo me da de beber su agua y ya no vuelvo a tener sed, no voy a tener que venir nunca más con el botijo a la fuente. Eso es lo que la pobre mujer está pensando. Porque está atrapada por el concepto del Dios terrenal. Mientras que Cristo le quiere enseñar la verdad de cómo tiene que saciar la sed de su corazón, de ese corazón que lleva gritando en los silencios de la eternidad desde un tiempo sin principio y que ahora ha tomado forma en nuestro presente, pero que viene desde atrás, Por lo tanto, como ya os he repetido, mis queridas y sensuales criaturas, muchas veces, y no hace mucho en otra clase os dije, vivir es una experiencia maravillosa y única, de la cual debemos dar gracias. Os dije que la vida no es un castigo, la vida es un premio, es un desafío. Vivir el presente desde el presente. Vivir el presente desde el presente, sintiendo la fortaleza, toda la fortaleza de la energía del universo, del Dios universal,
que se manifiesta a través de la realidad personal e íntima del ser, de vuestro ser en comunión con el Ser Supremo, de relación perdida del amante y del amado. En esa forma, cada día, enlazando con la clase que os di de la segunda oportunidad, cada día es una nueva oportunidad. Cada día, chicos, cada día es una nueva oportunidad de ser, ¿sabéis qué? Nosotros mismos, no lo que nos han hecho otros que seamos. Cada día es una nueva oportunidad de ser nosotros mismos, de autoconocernos, de comprendernos, de aceptarnos, dejar de pelearos con vosotros mismos, de aceptarnos y amarnos, amar a todo el mundo, a toda la gente, a todos tus semejantes, respetando siempre a los demás, respetando a tus hermanos y compañeros en este recorrido de la vida. Conócete, vive en tu ser interno y respeta y ama a todos los demás compañeros que están en la misma carrera que tú hacia la eternidad. San Juan de la Cruz tiene unas hermosas palabras en algunos de sus, en La Noche Oscura del Alma y en varios de sus poemas. Y él describe esa forma de entrar en su ser interior. La describe en uno de sus poemas. Y dice, os voy a decir un fragmento si me acuerdo. Dice, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo toda ciencia trascendiendo. Entréme donde no supe. Yo no sabía que tenías esa habitación interior. Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo. Toda ciencia trascendiendo. Lo que se da cuenta es que cuando descubre el mundo interior, toda la ciencia externa, todo el conocimiento material, en ese reino del interior, en el reino del Dios universal, no sirve. Toda ciencia trascendiendo. Y luego dice un poco más adelante, con mayor precisión y concreción, dice, y si lo queréis oír, consiste esta suma ciencia en un subido sentir de la divina esencia, es obra de su clemencia. Hacer dejar no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Y si lo queréis oír, porque nadie te puede obligar, Krishna le dice a Arjuna, te he explicado un conocimiento aún más confidencial. Te libera bien acerca de él, ya que es por tu bien. Mas luego, haz lo que tú quieras. Dios no te va a obligar, el Dios universal nunca te va a obligar por un dogma del Dios terrenal. No te va a obligar a que hagas nada de eso. Te lo explica porque tú eres mi muy querido amigo. Por eso San Juan de la Cruz te dice, y si lo queréis oír, consiste esta suma ciencia en un súbito sentir de la divinidad esencia. Fijaros qué bonito. Consiste esta suma ciencia en un súbito sentir, algo que se manifiesta de pronto, que aparece como el relámpago en el cielo, como se ilumina el cielo de pronto, no es súbito. El amor místico, el descubrimiento del ser interno, es como el estallido del rayo en el cielo, ¿no? Y de pronto el relámpago ilumina todo, ¿no? Y por eso San Juan dice, si lo queréis oír, consiste esta suma ciencia en un súbito sentir de la divinal esencia, en un súbito sentir de tu ser divino. Eso es lo que te está diciendo San Juan de la Cruz, que consiste esta suma ciencia, la suma de todas las ciencias. Esta suma ciencia, es lo que está por encima de toda ciencia material. El sentido de toda la suma ciencia, en lo que consiste esta suma ciencia, es en un súbito sentir
de la divinal esencia. Se manifestó mi lado espiritual. Desperté del sueño. Y dice, en un súbito sentir de la divinal esencia. Y añade, es obra de su clemencia. Hacer dejar, no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Por su clemencia, la misericordia sin causa del Señor, hace dejar a la gente, no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Vas a tener que trascender todos tus conceptos mentales para ir al ser interno, al ser interior, hacia ti. ¿Qué es lo que te dicen los grandes místicos? ¿Qué es lo que te dice Sri Chaitanya Mahaprabhu? ¿Qué es lo que te dice San Juan de la Cruz? ¿Qué es lo que te dice Santa Teresa? ¿Qué es lo que te dice Maimónides? ¿Qué es lo que te dicen Averroes? ¿Qué es lo que te dijeron tantos? ¿Cuál es el verdadero mensaje que tiene que dar el maestro espiritual? El verdadero mensaje de un maestro espiritual es toda ciencia trascendiendo. El verdadero mensaje es, mis queridas y sensuales criaturas, que la espiritualidad está al alcance de todo ser humano. La espiritualidad está al alcance de todo ser humano. Que vivir es algo maravilloso. Vivamos la vida con autenticidad y plenitud. Vivamos la vida con autenticidad y plenitud. Seamos más místicos y menos filósofos y religiosos de la existencia. ¿Ok? Seamos más místicos y menos filósofos y religiosos de la existencia material. El término cosmos es una palabra griega que significa literalmente todo aquello que existe. Es decir, el universo y todos los seres que éste contiene. El fundamento del argumento cosmológico es que todo lo que existe se debe a la acción divina, porque nada puede existir sin una causa previa anterior. Y el creador es capaz de existir sin el cosmos, pero el cosmos es incapaz de crearse a sí mismo por mucho que insistan algunos cosmólogos modernos. Os quería hablar también de los 3 argumentos cosmológicos, pero me temo que se va a ir muy largo. Entonces voy a parar aquí y para la próxima clase os voy a hablar de los 3 argumentos cosmológicos. Es importante que os quedéis en esta clase con el sentido del misticismo. Con el sentido del misticismo. Estos 3 argumentos cosmológicos los abordaremos el próximo domingo, Dios mediante. ¿No? Os hablaré del argumento cosmológico que viene en el kalam, que es una palabra árabe que significa discurso, justamente por en distintos místicos y en distintos pensadores, pero básicamente están estas 3 corrientes. El tomista, que es el de Santo Tomás de Aquino, que es también maravilloso, y el de Leibniz, que es un filósofo. Pero como esto ya se nos va a enredar mucho, lo vamos a dejar para la próxima semana. La próxima clase vamos a hablaros de los 3 argumentos cosmológicos. Vamos a comenzar allí la próxima semana. Hoy lo vamos a dejar aquí. Y lo vamos a dejar aquí para que os quedéis con este mensaje para la próxima semana que comienza mañana. Vivamos la próxima semana hasta que nos volvamos a reunir aquí, en este ágora digital. Vivamos con autenticidad y plenitud la semana. Seamos más místicos
y menos filósofos y religiosos de la existencia. Capichi, si tenéis preguntas. Como los matrimonios, que hable ahora o que calle para siempre. Es que he querido cortar aquí porque si me meto en los argumentos cosmológicos, en estos tres argumentos, es un terreno un poco más filosófico, más... Y no quería que se estropeara el dulce del misticismo con el que hemos acabado. Entonces, a veces es mejor comer algo menos y quedarse con el gusto del postre, de una gulab jamun, de un dulce final. Pero espero que por lo menos este concepto del Dios universal y del Dios terrenal se os haya quedado un poquito más claro. Y con esta comprensión acertaréis a entender por qué en el mundo le pasan las cosas que pasan y por qué hay las riñas que hay entre los procesos religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. El místico se mantiene al margen de esas cosas. No entra en esos charcos. Ni discute ni piensa que mi fe es superior a la fe de otro, ni mi religión es superior a tu religión, ni mi Dios es superior al tuyo, ni se mete en esas perogrulladas. No tenemos tiempo, porque todas las posesiones de este mundo son vanas. Ahora hay religiones más dominantes, ¿no? El Islam lleva más de 500 años, ¿no? El cristianismo, pues 2000 años. O el culto a Isis duró más de 3000, o sea que aún no le hemos ganado a los egipcios. Y andamos por ahí sacando pecho. No sabemos si somos la primera o seremos la última religión. Está por ahí los Bahá'ís, Baha'u'lláh, que también es un gran profeta y hizo un movimiento muy hermoso. Si habéis leído algunos textos de Baha'u'lláh, son impresionantes. Tienes a los Sikhs, porque el misticismo está siempre en las cunetas de los grandes flujos de las religiones. Entonces, aprendamos esto, a vivir en autenticidad y plenitud. Eso es muy importante. Hacia el interior, chicos, hacia el interior. Descúbrete a ti mismo, hacia el interior. Porque fuera no me da tiempo. Tan pronto como me acostumbro a una forma, ya cambié. Apenas me miraba puber y me convertí en adolescente. Y apenas estaba adolescente, ya subido, me convertí en maduro y de pronto me miré y tengo el pelo cano. Y antes estaba hablando con la devota y me estaba diciendo, yo también voy a ser abuela. Dije, pues vamos a formar el club de los abuelos. Y le estaba diciendo, pero si yo hace nada que era novio y ahora voy a ser abuelo. No nos da tiempo a la forma cambiante. Entonces, en el interior está la permanencia. Tenemos que vivir en plenitud desde el interior. Vamos a ser creativos. Vamos a ser creativos. Eso es lo que necesitamos ser. Creativos, por encima de todo. Dime, Connie. Que te vi esto solo. Me amo, me descubro. Claro que te tienes que descubrir. Claro que te tienes que descubrir y tienes que amar al Dios que está en ti. Al Dios que está en ti. Amar se ama hacia afuera. Amar no es un verbo, no es un verbo, es un verbo intransitivo. Tienes que pasárselo a otro. Eso de ámate a ti mismo, te puedes perdonar a ti mismo, te puedes sentir, pero el amor es para dar. El amor es una corriente. Tiene que haber un amado y un amante. Uno no se puede poner en el centro de su propio amor. Uno puede tener un autoconcepto y fruto de ese autoconcepto tener una buena autoestima. Tienes que amar al Dios que habita en ti. Y si te quieres amar o dices me amo, ama el Dios, la parte de Dios que tú eres. Ama a Dios a través de ti. En esa forma.
no te puedes amar porque tú eres amor. Tú eres un fruto del amor de Dios. Es como si un fotón se quiere iluminar a sí mismo. El fotón no se puede iluminar. El fotón sale del sol, es un rayo del sol. El fotón tiene la luz de la luz del sol. La chispa tiene su fulgor del fuego de donde sale. Entonces, el fuego no se puede quemar a sí mismo, tal y como el ojo no puede verse a sí mismo. Entonces, amor es lo que tú eres. Entonces, tienes que ser, sé amor, porque esa es la naturaleza plena de lo que eres, de lo que somos. Escuchándote, Krishnadas, se me venía como que el amor, dando el amor, es como uno puede realizar que es amor. Porque ¿de dónde vas a dar? ¿Qué es de dónde sale eso que das si es que das amor, ¿no? Exacto. Y la vida es una escuela de amor. La vida es una escuela de amor. Lo que pasa es que no siempre, no todos aprueban el curso, pero es un adiestramiento. El amor que tú das a tu hijo, el amor que das a tu esposa, el amor que das a tus padres, el amor que das a tus amigos, el amor que das a la señora del súper, a la que le sonríe, la señorita, la mujer que está vendiendo verduras en la plaza. Sonríela, háblale con amor. Porque Krishna te lo dice en el Bhagavad Gita, aquel que me ve a mí en todo y ve que todo está en mí, yo nunca le pierdo a él y él nunca me pierde a mí. Si vemos a Dios en todos, simplemente vamos a amar a todos porque todos van a ser nuestro objeto de amor. Ahora, hasta que los otros lo descubran, pues uno tiene que ser cuidadoso. No es que de pronto uno salga por la calle y se ponga a abrazar cactus. Luego están los amargados, ¿no? En Flores de Acacia, en mi libro, tengo un pensamiento que os pongo ahí, dice el cactus adorar la soledad para así justificar la ausencia de abrazos que sus espinas provocan. Y luego están estos que no necesitan. Yo no necesito a nadie. Todo el mundo necesita de todo el mundo porque no somos seres aislados. Lo que pasa es que dice el cactus adorar la soledad para justificar la ausencia de abrazos que sus espinas provocan. Pero amar, Purushottam, hay que amar hasta que duela, amigo mío. Uno tiene que amar hasta que duela. Amar sin temor. Sí. A veces he encontrado el temor, como entiendo que cuando uno ama, como todo lo bueno se empieza a manifestar. Y a veces me he encontrado como con miedo a eso bueno, ¿no? Como al miedo al éxito, miedo sí, a recibir eso bueno que está la vida esperando darte, ¿no? O devolverte si es que en algún momento diste algo bueno. Acá en España, en algunas tiendas, hay unos carteles muy graciosos que ponen, y en algunos bares, restaurantes de estos de carretera donde uno viaja, hay unos carteles muy graciosos que tienen en algunos. En Madrid, sobre todo, había muchos de estos y ponía, hace un día maravilloso, ¿verdad? Pues ya verá cómo viene alguno y lo jode. Ponen así, no sea usted. Lo que pasa es que tenemos miedo a ser felices, porque esta tradición judío-cristiana nos han dicho que esto es un valle de lágrimas. Mira, siempre gana más quien más ama. Cuando uno dice voy a amar, solamente por el intento ya ganaste. Si el amor es correspondido o no, eso es lo de menos. Quien ama gana. Quien ama gana. Gana. Lo que pasa es que tenemos miedo a ser ganadores. Pero quien ama gana. Siempre gana quien más ama. Por eso a mí me produce mucha tristeza en las rupturas, cuando la gente se separa. Yo puse más, y dicen así como con despecho. No, qué suerte.
Si tú amaste más, qué fortuna tuviste. Compadécete del otro que no supo apreciar tu amor, pero en ti tú eres una ganadora o un ganador. Siempre ama quien más, siempre gana quien más ama. Amar es una apuesta segura, porque amar es duplicar la vida. Porque lo que se ama va al mundo trascendental. Puede que en este mundo aquí no se te manifieste, pero se va a manifestar en tu mundo interno. Y ese miedo, claro, hombre, ¿cómo voy a ser feliz? Si me han dicho que uno tiene que ser esforzado, trabajador, sesudo, y los buenos van al cielo, los malos van al infierno, y los regulares, pues se van a Melilla, que es donde está el cuerpo de regulares del ejército español. No, los regulares al purgatorio. Antes decían, además es gracioso esto, ¿no? Y si no te habías bautizado, si morías sin bautizar, te ibas al limbo. Escuchabais los niños al limbo. O sea, y ahora de pronto la iglesia ha quitado el limbo. O sea, imagínate que la iglesia construye apartamentos en el mundo espiritual y los destruye desde aquí. El Dios terrenal hace urbanizaciones hacia apartados en el mundo espiritual. Hasta hace 3 años o 4 el limbo estaba y de pronto llegó el Papa y dijo, no, a partir de el limbo ya no está. Y entonces, coño, ¿ahora qué hacemos con todos los que mandaron al limbo durante tantos siglos? ¿Les habrán buscado habitación en el lado permanente o ahora como...? Y claro, imagínate, y el encargado del limbo, el ángel o el arcángel que estuviera allí encargado del limbo, lo han dejado sin trabajo. Y de pronto estaba yo en la cuerda del paro y vi un tío que se le caían plumitas así por la espalda y dije, que soy el ángel del limbo, que me han despedido. No. Y ahora han desocupado el limbo. Entonces, tenemos miedo a ser felices. Tenemos miedo a ser felices, porque siempre estamos temiendo perderlo. Y como tememos perder la felicidad, no disfrutamos plenamente de la felicidad de ser en Dios y de existir en nuestra esencia espiritual. Incluso cuando tienes un niño, tienes tal, ya está pensando, ¿le pasará? ¿No le pasará? ¿Le va? Coño, has enterrado a tu hijo, a tu madre, a tu padre, a tu esposo 70 veces. 70 veces. Un día, Purusottam, tú llegas tarde a casa y Lalita está mirando el reloj y son las 11 de la noche y no ha llegado. Y Lalita ya está pensando, se ha matado, le ha pegado un accidente el coche, ya verás. Y no solamente eso, es que Lalita ya se ha imaginado viuda. Ya ha dicho, ¿y ahora cómo saco yo adelante a mi hija? ¿Y ahora cómo se lo digo a mis padres? ¿Y cómo ha salido para adelante? ¿Y cómo ha ido la pensión? Y todo, ya has visto ya toda la película, te la ha contado. Y luego resulta que abres tú la llave, entras en casa, plan, porque ya sé, habías pinchado, tuviste más trabajo y te quedaste sin batería en el móvil. No pasaba nada. Entonces, ¿sabes qué? Que en ese momento lo mejor que puede hacer Lalita es matarte. Porque total, ya pasó todo el susto, por lo menos que no sea para nada, ¿me entiendes? Si ya lo vivió, aquí, pero lo ha vivido. Eso lo hemos vivido todos, ¿eh? Lo hemos vivido todos. Se mató mi mujer, se mató mi hijo, se mató mi tal, me voy a arruinar, me voy a pasar. Nos ponemos continuamente el palo en la rueda. Dime, Siama. Sí, Maharaj, al principio de la clase, retomando la clase anterior, estabas comentando el tema de que, bueno, como un acto creativo que las palabras hacen verbo, ¿no? También, bueno, al transcurso de la clase se habló, bueno, de ese amor que tenemos nosotros, que emana de nosotros, y bajado a tierra, por así decirlo, cuando esa palabra hecha verbo lastima, y uno es destinatario sin, nadie merece, ¿no? Pero bueno, sin causa o una causa falsa, ¿cómo podemos despegarnos de ese daño que ya fue creado a través de las palabras? A mí me surgió el viernes una situación bastante compleja en un trabajo, en un jardín, me acusaron falsamente de algo que sucedió, que no sucedió hace muchos años atrás, de una familia que no está bien, y vienen los directivos a decirme, a juzgarme. Entonces en esa situación mantuve silencio, le dije que no era así y traté de ver, ¿no? De mantenerme ecuánime, ¿no? Porque esas palabras hechas verbos me estaban juzgando y lastimando, aunque quedé devastada emocionalmente, después tuve mucha contención porque, bueno, la realidad no era tal,
y tengo personas testigos de que no fue así, de un maltrato, que se me acusó, que no es así. Entonces, yo digo, bueno, el recurso es el tiempo, que pase el tiempo para sanar, es esa palabra hecha verbo, ¿no? Pero es difícil ver el amor de Dios en la otra persona cuando está tan cubierta tamásicamente. Solamente toma una distancia prudencial. Entonces, ¿qué se hace? Pues mira, dos cosas. Respecto a ti, no te repitas los insultos que te dijeron, porque te lo dijeron una vez, pero tú llevas repitiéndotelos toda la semana. Hay lo que me han dicho, hay lo que me han dicho, te lo han dicho una vez, pero tú te lo has repetido 700 a lo largo de toda la semana. Es como si a alguien le clavan un puñal, se lo saca y hace, ya que tengo el puñal, pues voy a seguir apuñalándome, ¿no? Pero ya que me ofendieron, pues voy a seguir repitiéndome la ofensa. Entonces, a ti te lo dijeron una vez el viernes, tú llevas toda la semana diciéndotelo. Y torturándote con eso. Y te acuestas en la cama y estás así, uy, lo que me ha dicho. Y vuelves a repetir una y otra vez las palabras que te dijeron, tú sola. Sacas el cilicio y ¡fuaca! ¡Fuaca! Sacas el látigo y tú sola te fustigas con eso. Así que lo primero es deja de repetírtelo. Eso es lo primero que tienes que hacer. Y lo segundo que tienes que hacer es aprender a trascenderlo y entender que tanto la alabanza como la calumnia son dos impostores. Son dos impostores. Y en el Gita Krishna te lo dice muy claramente, que la alabanza y la crítica, uno tiene que permanecer trascendental a las dos cosas, porque te van a venir a visitar regularmente. ¿Sabes lo que pasa, querida Siama? Que tú lo has leído muchas veces y tú has dicho, ah, claro, sí, esto está, pero ahora viene el examen de la vida, Siama, cielo. Y ahora, desde dentro, el Chaitanya Guru, el maestro interno, dice, a ver si es verdad que esta chica se ha enterado de qué es esto de trascender. Ahí te va el insulto. ¿Y qué te pasó a ti? ¿Qué es lo que te pasa? Que tienes una asignatura pendiente, la de la trascendencia. No identificarte ni con una cosa ni con la otra, porque son temporales. Tú eres el ser. Tú eres el ser. ¿Sabes otra cosa que puedes hacer? Verás. Mira. Te coges un post-it, así como esto, ¿ves? Y escribes en el post-it todos los insultos que te dijeron, ¿no? Vamos a resumirlo todos en uno. Así, ¿no? Ese día fuiste a la escuela, fuiste a tu trabajo y entraste limpia, pero de pronto alguien entró y te puso pendeja, ¿no? Te pegó así. Pero ¿eso te pertenece a ti? ¿Eso es tuyo? ¿Entonces por qué lo coges? ¿Por qué lo coges? Diariamente vamos así, nos van pegando post-it de estos todos los días con los juicios de los demás. Lo que tienes que hacer, querida Siama, es esto. ¿Ves? Te haces así una bolita y lo tiras. Y hazlo físicamente. Si te cuesta superarlo, no es broma, cógete un así de post-its, te miras en el espejo primero tú sin nada y luego te escribes en post-it este ejercicio, hacerlo, que es muy bueno, todas las cosas negativas que os hayan dicho, que penséis, y te las vas pegando así en el cuerpo desnudo. Y luego tú coges uno a uno y dices, pero vamos a ver, esto estaba conmigo, venía conmigo, cuando yo entré aquí venía esto conmigo, cuando tú viniste al mundo, saliste del vientre de tu madre, venías con todas esas pegatinas. Pues porque te he dejado que en la puerta de tu nevera te la llenen de imanes. Sí, entonces, vas cogiendo uno a uno y dices, agresiva, no sé qué, lo tiro. Pendeja, no sé cuánto, lo tiro. Mala amiga, lo tiro. Tíralo. Sí, ¿Para qué yo el tema... No, yo no es una tomes cuestión... mate lavado. A nivel institucional, por suerte tengo aval de otros lados, pero tengo que hablar la semana que viene, porque es la primera impronta. Entonces, a nivel material, tengo que resolverlo. Pues hazlo sin que te arrastre. Defiende tu causa porque es justa. Y habla con la razón porque está de tu lado. Habla con la verdad, mirando a los ojos.
mírales a los ojos y cuéntales tu verdad. Y ya está. Y deja que Dios sea Dios. Y ya está. Obviamente que tienes que actuar, uno no se puede quedar de brazos cruzados, uno llega y manifiesta su verdad. Habla mirándoles a los ojos y expón tus argumentos. Sin más temor. Sin más temor. Porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero de esa forma, pero no dejes que el insulto te dañe. No te lo repitas más. Te vendieron como esclavo una vez, pero tú estás repitiendo la subasta todos los días de tu vida. En vez de buscar la libertad, estás recordando cuando te convirtieron en esclavo. Tiempo perdido, porque lo que tenías que haber hecho era romper las cadenas. Entonces, los esclavos que se liberan son los que sueñan con la libertad y no aquellos que están recordando el momento en que fueron encadenados. La cadena estuvo bien, pero tengo que seguir ahora cómo me la quito. Hay que vivir, romper las cadenas. Así que te pusieron a examen, se llama. A ver si trasciendes. Sí, el viernes. Muchas gracias, Maharaj. Cualquier cosa que necesites, ya sabes dónde estoy. Gracias. Si te ves muy agobiada, me mandas un SOS. No, yo creo que me parece que como es así, como uno tuvo al menos un camino espiritual, no religioso, espiritual, exacto, tiene un refugio, aunque sea implícito, que te da la fortaleza para poder ponerlo en palabras primero, para buscar estrategias, y bueno, falta eso del desapego de los post-it, ¿no? Como dijo, ahí está el tema. Hacer este ejercicio, de verdad que es muy bueno, ¿eh? Ponerlo en los post-it, las peleas con vuestros hermanos, con tu ex, con lo que sea, te lo pega, lo pones y te lo vas quitando y libérate y dices, ala, esto ya no es mío, esto tampoco es mío, esto tampoco es mío. Hay que sacar las cosas fuera. La mente no está hecha para ir cargada con tantas cosas, con una maleta con tantas cosas. Hay que hacer limpieza, tirar la ropa vieja, sacar las cosas fuera. Vamos cargados con nuestra cadena de amargura y con el miedo a ser felices, como decía Purushottam, ya hace un día estupendo, pero ya verás cómo viene alguno y lo jode. Estás tomando mate lavado, que decir por ello por Argentina, ¿sabes? Y el mate cuando está lavado hay que cambiar la hierba, no se puede hacer más, ni le pongas menta, ni lo llames con nada, cambia la hierba. Y a ti ya le llevas toda la semana con el mate lavado. ¿Para qué te bebes eso? Gracias, Maharaj. Muchas gracias. Bueno, chicos, pues lo dejamos aquí. Nos vemos la próxima semana. Paramos aquí la grabación y la próxima semana vamos a hablar de estos 3 conceptos cosmológicos, que va a ser muy interesante. Haribol. Haribol, Haribol. Haribol.